La mar en vos. Gracias. Gracias a ti. Me alegro de que estés aquí, que estés compartiendo este espacio de la sabiduría femenina que a mí tanto me atrapa. Cuéntanos un poco de tu trabajo que me encanta, me parece súper fascinante. Pues por un lado yo vengo del mundo del audiovisual, vengo del mundo del cine. Ujú, Entonces ya con 14 años tenía una cámara y estaba ya coordinando gente para filmar y tenía muy claro que quería estudiar, ¿no? Dirección de fotografía cinematográfica ujú. para aplicarlo a crear esas ideas. Luego me fui al documental. Bueno, en realidad pasé por todos los ramos. Pasé por el cine, pasé por la publicidad, estuve en Estados Unidos viviendo, estuve en Buenos Aires también ahí trabajando en publicidad, en Nueva York trabajando en publicidad. Y ya cuando vine de ahí que venía totalmente tocada por lo que vi allí, ¿no? Lo que me ha dado el audiovisual, el cine, la publicidad es mucha capacidad de visión. Yo también, ¿no? Estudié en el conservatorio, estudié piano y la música siempre estaba presente. Todo lo que creaba siempre iba mucho acompañado de música. Pero en su momento no había pensado dedicarme a hacer nada en relación a la investigación del sonido. La investigación del sonido llegó posterior. Yo me enfermé y en un proceso de enfermedad la única herramienta que tenía conmigo durante un tiempo largo que no me podía levantar de la cama era la voz. Entonces Wow. ahí coincidió también con... De ahí nace voz cíclica. De ahí nació Voz Cíclica. Voz Cíclica Wow. nació para mí, nació para... Es un proceso de investigación con mi propia voz y mi propio ciclo y mi propia biología, pero porque después de todos esos viajes y todas esas ciudades, coincidió con el salto a la naturaleza. Me fui a vivir a una montaña, o nos fuimos a vivir, y ahí hubo un quiebre, ¿no? Y mi cuerpo colapsó. De ser una persona que siempre estaba hacia afuera, siempre estaba viajando, mi cuerpo dijo no. Y ahí entré en ese proceso, ¿no? En esa manifestación del cuerpo, esa enfermedad, llámalo como tú quieras, y ahí Sí. empecé a investigar. Y es cuando se abrió todo el abanico más musical desde el aspecto de investigación de la naturaleza y de nuestro cuerpo como espejo, ¿no? En la rítmica, en una biología Qué que bueno, acompaña. qué bueno que me digas esto, porque siempre he notado desde la primera vez que me viene a la mente un vídeo donde vas caminando por el sendero de un río, dentro del río, la cámara va a tu espalda y tú vas completamente desnuda caminando por el río y siempre he tenido esa sensación de intimidad y de naturaleza, como que fusionado en ti y en tu forma de expresarte, ¿no? Cuéntanos eso de voz cíclica, ¿cómo nace? ¿Cómo surge? Quiebra mi cuerpo y entro en reconocer la naturaleza de mi biología y la externa también, ¿no? Ujú. Y entra el espacio de intimidad, que para mí está muy relacionado a la música y a la investigación del sonido que yo desarrollo. Voz Cíclica nace a partir de entonces, que yo me voy a vivir a la naturaleza y realmente es un método, se ha creado un método a partir de 8 años ya, es un método que de alguna forma despierta la voz con la que ya nacemos. Wow, ¿Sí? cuéntame eso, a ver cómo Como es. Qué ya bueno. nacemos con voz, pero a partir de los procesos que vivimos, sobre todo a partir pues, de los 0 a los 7 años, se conforma bastante en el proceso de gestación con la mamá se conforman muchos de los sonidos que recibimos. Au. De los 0 a los 7 años, las voces que reconocemos, el papá, el abuelo, y esas voces van conformando tu propia voz, ¿sí? Pero la primera voz de todas, que yo lo llamo primer aliento, que es con Ajá. la que nacemos, cuando nace un bebé y da ese primer grito de vida, ese es el primer aliento, esa es la voz a la que llegamos cuando seguimos el proceso de voz cíclica, que es un proceso, no es un, yo no acompaño sesiones, es un proceso. En función del hombre o la mujer dura entre 28 y 40 días. Ah, o sea que realmente el proceso de voz cíclica es llegar a la voz como al primer aliento. A tu voz real, tú lo conectas con esa Wow. imagen tan bonita de intimidad con naturaleza, pero es que eso
De hecho, esa imagen que recuerdas es mucho una especie de bautizo, ¿no? Ajá. Y realmente es como regresar a ese momento de parto. Es un parto vocíclica. Me encanta, es buenísimo esto que me cuentas. Es como a través de la voz llegas a tu a la primer bocanada de aire. Al ¡Wow! primer, a la voz inicial, que en Sí. cada personita es un mundo, pero sí, porque en esa voz está registrado el punto cero. Lo que llamamos punto cero es la voz con la información cero, la información inicial con la que tú naciste, ¿no? Entonces, normalmente en esos 4 elementos de los cuales estamos compuestos está registrada toda la información de Ujú. todas las voces que recibiste a lo largo de tu trayectoria de vida. Eh, Y Muchas de estas voces no son tuyas, muchas de esas voces las adquiriste, pero hay una voz inicial, hay una voz punto cero. Eso se llama, punto cero se le llama el agua en punto cero, pero ajá. es el elemento principal que nos compone y es el que y trabajamos muchísimo con él, porque el agua receptiva recibe toda esa frecuencia y la va tomando como suya, pero por eso el disco se llama Pura Agua, porque está basada en el método, es como regresar al punto cero, líquido amniótico. Ahora iba para ahí, ahora iba para ahí. Pero antes de tocar el disco, que me parece una maravilla, es un EP de 3 melodías diferentes, de una naturalidad. Ahora voy a preguntarte sobre cosas del disco porque me encanta, de verdad me encanta. En el momento que la persona que estás acompañando o que está al lado tuyo, eh, cuando, ¿qué ocurre cuando llega a la voz inicial? ¿Qué ocurre en su cuerpo, en su vida, en su imagen, en su percepción? ¿Qué le pasa desde tu experiencia? Lo que pasa es que se reconoce en su propia voz y toma lo que yo llamo, o sea, ese primer grito es de fuerza al mundo, Mm, ¿no? De aquí estoy yo, en cualquier bebé, sobre todo si es desde un parto en condiciones, ¿no? ujú. Pero eso lo vamos condicionando, cerrando, ¿no? Entonces, ¿qué les pasa a las personas que recuperan su voz, carajo? Recuperan su voz. Lo que tengo para decir, ¿no? No solo, también la capacidad para expresarse en el cotidiano desde un lugar Mm, de no cohibirse, ¿no? Y voz cíclica lo trabaja desde un ciclo, entonces no es algo forzado ya, sino cada persona tiene un ritmo, tiene unos tiempos para abrir esa voz. Y voz cíclica respeta ese ritmo porque la naturaleza respeta ese ritmo. Por lo tanto, esa voz nace de nuevo a su ritmo, que eso es muy importante, que cada persona, a mí me llegan profesionales de la voz con técnica vocal, que yo también la he estudiado, pero no están escuchando la biología, no están escuchando su voz interrelacionada con el ritmo natural, por lo tanto salen a cantar y fuerzan. ¿Qué pasa? Nódulos, un montón de problemas, ¿sí? claro, claro. Entonces, aquí lo que intentamos es ubicar las bases. La base de cualquier mamífero sigue esa rítmica, ¿sí? Ajá. Entonces, la voz sigue esa rítmica también. Y lo que pasa es que las personas comienzan a expresarse, pero no solo para cantar. O sea, he tenido enfermeras, el científico con el que estuve el año pasado investigando, bueno, comprobando a nivel un poco más numérico esto, también lo Ujú. hizo. Y él viene de un mundo muy, muy racional, ¿no? Pero pero es esto, es claro, él había sido cohibido, obligado a seguir el mismo camino que el padre, su voz se había hecho pequeña, ¿no? Wow, Y qué reubicar interesante. reubicar Qué, la voz qué en interesante. Mm. en ese parto, sí, por eso hay intimidad y hay algo salvaje también. Eso te iba a decir. Escuchando Pura Agua, y a mí me llegan cosas muy ancestrales, me llegan cantos pero incluso de Latinoamérica, muy profundos. ¿Y de dónde sale todo eso, Lamar? ¿Cómo llega hasta ti esa información? Bueno, es que nosotros somos las voces de nuestros ancestros y esos ancestros las voces de sus ancestros y así está todo ligado. Ujú, Yo siempre hablo en términos de voz y de sonido, ¿no? Por lo tanto, a mí, por ejemplo, en Ancestral salen voces y de hecho me acompaña una persona de una tribu, es ujú. una tribu de Norteamérica,
que es la zona con la que yo de alguna forma estoy más ligada, ¿no? Y en realidad esto es mi ciclo. Si yo retratase tu ciclo sería otro mundo, pero sí, en realidad, cuando tú empiezas a desarrollar la capacidad de escucha, principalmente, y empiezas a entrar en el método, salen, claro, en el contexto de naturaleza donde estuve empezaron a salir esas voces. Cuando me fui a vivir al océano empezaron a salir otras, porque en realidad toda esa información está en tu ADN. Claro. Esa información Mm. de frecuencia está en tu ADN. El tema es si tú te abres a esa primera voz donde está todo. En ese primer grito que el bebé lanza al mundo está toda esa información, Wow. toda. Wow. O sea, es apasionante lo que me cuentas. O sea, me encanta. De hecho, pude vivirlo en el contacto con el Instagram y escuchando el EP. Wow. O sea, es realmente te lleva a muchos lugares. Además, hay un trabajo de movimiento del sonido que también trabaja digamos, la conexión espacial, ¿no? Te lleva para un lado, te lleva para el otro. No, no, es fantástico, lo recomiendo mucho, sinceramente. Decías hace un minuto, Lamar, que el EP conecta con el método o es parte del método de voz cíclica, Es el ¿correcto? método. O sea, tú has escuchado el EP, que son 3 de los elementos, el Sí. fuego, la voz del fuego, que está grabada en directo en una cueva, la voz del agua, que está grabada junto al océano, la voz de la tierra, que está grabada junto a una cascada, la voz del viento está grabada en la cima de Montserrat, que al final la montaña quería que allí fuese y allí fue. Qué bueno. Eh, y conseguimos estar ahí arriba con todos los aparatos y todo. Mm. La idea, primero está grabado one take. Yo no hago 300 tomas, sino en realidad es llegar al lugar, en el lugar está la música ya. No es que yo la traiga preparada, sino esa música ya estaba ahí. Ok. Lo que hago es como un download de ordenador, bajarla. Ah, como Y una conexión, ¿verdad? sí, yo lo digo como un download de ordenador porque la música está ahí, siempre está ahí. Es como que cada cosa tiene frecuencia. Yo vengo un poco, o la cultura un poco que estudio es la cultura hawaiana, Ujú. la cultura ancestral hawaiana, también la cultura samurái japonesa, son como 2 culturas que son muy importantes, ¿no?, dentro de mi camino. Y en la cultura hawaiana, uno de los abuelos dice que todo habla, ¿no? Y es que es así, todo tiene sonido y todo habla, ¿no? Y cuando llegas a esos lugares, que son lugares muy especiales, hay sonido. Y mi intención en este disco es que sea voz viva, no sea una voz que yo he repetido 40 veces, que también lo he hecho, también en cosas anteriores pues he grabado en estudio y también, no, esto está preparado también para que fuese a one take, o sea, lo que escuchas ahí, luego claro que hemos trabajado el 3D y dar esa sensación cinematográfica del cine, puesto que yo vengo de ahí, ¿no? Y es toda una historia, cuando lo consigas escuchar es una historia sonora Es a brutal, través ¿eh? Me de la encanta. medicina. A mí me encanta, de verdad que me encanta. Por eso he tardado tanto en hacerlo, porque era, claro, han ido llegando las piezas. Cuando estuve en África, bueno, aquí llegaron los niños también, luego en Cataluña el tema de los animales, varias cosas que luego a las cuales está dedicada el disco también, ¿no? A esas voces más inocentes, ¿no? Y bueno, a expresarnos desde ahí. Lamar, escuché en la conexión que hice el miércoles en tu Instagram, Mm. escuché un concepto que me encantó. Me gustaría que me lo contaras aquí, que es el concepto de la voz identidad. Me encantó eso. Mm. Háblame un poquito de eso. Sí, primero los lives que hago son interactivos. O sea, lo Ujú. que me interesa es crear un diálogo con la gente, no que la gente me escuche como un monólogo.
Mm. todo lo que tengo que decir, sino más bien que se crea un diálogo. Y eso es muy importante porque cada personita, por eso no trabajo grupos yo, siempre trabajo de forma individual para hacer la investigación con el ciclo de la persona y ir a esa voz identidad. Esa voz identidad es en cada momento del día nuestra voz va mutando. Luego también a lo largo, cada 7 y 10 días, en el caso de las mujeres, hay un cambio hormonal y la Ujú. voz cambia, ¿sí? Y en los hombres cambia incluso más, porque es voz rítmica, yo la llamo, es una voz que está en continuo cambio, ¿no? Como el sol, continuo cambio. Ok. Sí. En la parte de la mujer es muy matemática en los tiempos, ¿no? Como muy siguiendo unos números. Sí. La identidad es tu voz en este momento. En este momento, la identidad de tu voz es cómo se está expresando tu voz en este momento. Te recuerdo que tú dijiste algo así como, ¿qué dijiste? Tenue. Sí. Entonces, tomar esa identidad y reconocerla en el momento, ahí también podemos ver características de la voz, la tonalidad, la rítmica, la textura, la latitud, hay muchas cosas, pero nos permite poder estar como hicimos el otro día. O sea, a partir de esa identidad comenzamos la práctica. Y tu, Maravilloso, ¿eh? y tu identidad es única, Jorge, y la mía es otra. Entonces, por eso yo no, eso de trabajar en grupos, si la persona no ha encontrado su identidad, es muy confuso, porque la mayoría de personas no se pierden, escuchan al otro y se lo creen. Entonces, para mí, en el trabajo de voz cíclica es tomar la autoridad de tu voz. Ese niño que nace con el grito tiene autoridad. Wow, me encantó eso, tomar la autoridad de tu voz. Eso me parece brutal, o sea, brutal ese Sí, mira, concepto. antes de empezar contigo la he tenido que tomar porque he tenido que poner varios límites por algo. Ajá. Entonces, tomar la autoridad realmente es la herramienta que nos dan de nacimiento. Wow. Después podemos emplear instrumentos como tengo, pero son externos. Yo lo llamo cuerpo sonoro y nuestra voz es la, la herramienta que se nos ha entregado desde el nacimiento. Sin embargo, preferimos, no sé por qué, ir a investigar fuera cuando en realidad tenemos el instrumento con nosotros, además viaja con nosotros, allá donde Wow. vayamos. Lamar, Eh... ¿sos consciente de tu don? ¿Sí o no? ¿Cómo está eso? Pues mira, te agradezco, Jorge, este espejo, te lo agradezco muchísimo hoy, además. A ti, Eh, gracias a ti. porque como todos, yo soy una persona que en el día a día vivo bastante en la práctica, ¿no? O sea, vivo en la práctica significa que voy tomando conciencia, ¿no? De Ujú. cada... Pero sí es muy bueno que te lo recuerden y es muy bonito también y muy necesario. No tanto para vanagloriarse, sino es algo... Ayer estaba hablando como oradora en Washington para una asociación muy grande de alcohólicos sobre el perdón y libertad y perdón en tiempos de caos. Ajá. Y, y hablaba de eso, de lo importante que es reconocernos, reconocerse uno y reconocerse uno en sus dones y reconocer los dones del resto, que puedes reconocerlos también cuando has reconocido los tuyos y hay parte de tu don también en el otro, si lo estás viendo, o sea, claramente es Claro, así. claro, sí, sin duda. Eh, Y pero ¿soy consciente de mis dones? Sí, soy consciente, pero es muy bonito que otra persona lo sepa ver. Yo lo valoro un montón. Ayer con no sé cuánta gente había de familiares de alcohólicos ahí, me encanta poder colaborar con ellos, me lo pidieron, colaboro mucho con Estados Unidos dentro de espacios así también, ujú. cárceles, o sea, se necesitan voces que traigan esperanza, ¿no? Y no eh, desde un lugar con autoridad, con fuerza, ¿no?
y con también vulnerabilidad, ¿no? Como ahora, ¿no? Hemos entrado a la entrevista y te he dicho, bueno, mi día, un poco así. Bueno, está bien. Me, ya para un poco para ir cerrando, me gustaría, eh, me gustaría decirte que si bien no es, tú no lo nombras como método terapéutico, pero sí tiene algo de terapéutico, sí tiene algo de introspección, algo de contactar con tus recursos interiores. Para mí sí que lo tiene. Yo sé que tú no lo enmarcas en este contexto, pero sí tiene ese don. Y yo el miércoles lo veía, digo, pero esto es muy potente. Si bien no lo enmarcas ahí, tiene mucho de eso. Yo por lo menos lo veo así. ¿Qué mensaje nos dejarías respecto a tu don para aquellos que podamos absorberlo y podamos recibir eso de ti, de tu voz? Bueno, el mensaje también que di ayer, ¿no? Que es, yo invito a las personas a que se expresen, ¿no? Y se permitan, al expresar, de alguna forma, si te estás expresando sin caretas, te desnudas, ¿no? Como en ese primer disco. Era literal una parte de desnudo, ¿por qué? Porque es una metáfora de eso, ¿no? De no llevar máscaras. Entonces, hay una parte técnica que me encanta y hay una investigación que me encanta, más técnica. Yo vengo de un mundo técnico también, Ujú. la fotografía es técnica, esa parte de investigación es técnica, pero hay otra parte que no. Hay esas dos dimensiones del sonido. Entonces, tú lo quieres llamar terapia, yo siento que no, que es más bien una investigación, una exploración para No, empoderar la voz otra vez. siento que Pero bueno, tiene. que cada uno lo sienta como lo reciba, como lo tenga que recibir, está bien, siempre y cuando lo reciba puro, lo Claro. reciba claro. Entonces, mi invitación es desde voz cíclica, desde pura agua, desde artesanía audiovisual emocional, donde retrato a las personas también en su voz, es a expresarte desde tu propia voz, no voces adquiridas. A veces pensamos que estamos hablando desde nuestra propia voz y no. Yo misma durante mucho tiempo eh, no estaba hablando desde mi propia voz. De hecho, cuando nos conocimos, no estaba hablando desde mi propia voz. Por eso no podía parir pura agua, Ah, porque pura amiga. agua requería un proceso en mi voz para que ahora escuches esta voz, o para que ayer, junto a no sé cuántos miles de familiares de alcohólicos, estas familias recibiesen el mensaje, ¿no? Pero porque ha habido un proceso en mi voz. Entonces, la voz requiere porque vivimos en un condicionamiento vocal, requiere un proceso para volverse a, a liberar desde ese estado cero, desde ese punto cero, ¿no? Es un proceso, yo lo he vivido y ese disco es la prueba. Y ha sido un proceso no corto, ha sido largo. Ya, ya. Lo que requería mi voz para atreverse a ser mi voz. Qué chulo. Y continúo. La verdad que me encanta. Me encanta el concepto, me encanta la idea, me encanta el cómo se expresa, porque me parece súper ergonómico, natural, biológico, orgánico, una forma de conectar con algo tuyo muy orgánico y que te ayuda a expresarte. O sea, la verdad que te felicito porque es precioso el método, el disco es súper bonito y te agradezco enormemente que hayas estado aquí para compartir este rato Gracias y a ti por abrir el espacio. que va, es un honor y la mar en vos, gracias, gracias, gracias Nada. por haber estado aquí. Te mando Un un abrazo abrazo muy muy grande a fuerte. todos y a ti también y recibo los gracias también. Cuídate mucho. Un abrazo grande. Adiós.